Vamos a pasar a la palabra. Vamos a pedirle a Dios su ayuda. Señor, necesitamos de tu gracia. Necesitamos, Señor, que seas tú, Señor, que sea tu voz, que nos afecte el alma, que nos dé, Señor, claridad de entendimiento y que por tu misericordia, Señor, pueda esa palabra hacer el efecto que tú quieres, para que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ver un pasaje en el libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 76. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es una parte de la Escritura que relata acerca de Juan el Bautista, un niño que había nacido de parte del Espíritu. Dios lo estableció así. Sus padres, Zacarías y su madre, fueron afectados de parte de Dios. Y aquí Zacarías, el padre de Juan, está profetizando, porque Dios lo había juzgado, por decirlo así, había tenido un momento de incredulidad y Dios le había quitado la voz. Pero de repente llega otra vez la confianza de Zacarías con Dios y Dios le devuelve la voz y empieza a hablar y dice estas cosas. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y dice el verso 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Me puso a pensar esta parte, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Qué implica esto? Para dar conocimiento de salvación. Pues implica que no sabían, que había ignorancia al respecto de cómo salvarse. Y mira que sí es algo importante, porque ¿qué habrá algo más importante que la salvación? ¿De qué servirá tener todo? ¿De qué valdrá, no sé, personas multimillonarias que tienen de todo? No sé, personas que tienen prácticamente todo, gentes como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, dicen que es la persona más rica del mundo. Gentes como Elon Musk, que quieren llegar a Marte y quieren hacer tantas cosas, tienen mucho dinero, tienen muchos proyectos. Gente como Bill Gates, que quieren controlar prácticamente todo lo que pasa en el mundo y tienen un sinnúmero de cosas, de propiedades, de poder sobre las personas. O también de qué valdrá tener la más preciosa religión si al final de cuentas de nada sirve todo eso. ¿Habrá algo más importante que la salvación? Tener la religión más preciosa, la más grande, la que impone más sus dogmas, la que impone más sus doctrinas en todo el mundo, la que tiene mayor número de membresía, ¿de qué valdrá si lo que realmente cuenta la salvación no la tienen? Aquí Dios, fíjate, a mí me llamó mucho la atención esto, porque le está hablando a un pueblo que tenía el conocimiento de Dios, que fueron sacados y fueron rescatados con la luz verdadera y por mano poderosa y mano fuerte Dios los sacó, y ellos vieron.
Y se les entregó la palabra, se les entregó la ley, se les entregó las promesas. Eran el pueblo escogido, que no había otro en toda la tierra como ellos, y Dios los escogió y les dijo que no por ser los más grandes, sino por ser los más insignificantes, Dios los había elegido, pero estaba con ellos. Pero llega un momento en donde ya no saben qué es eso, qué es la relación y la comunión verdadera con Dios. Y tuvo que enviar Dios a alguien para preparar el corazón de la gente. Envió a Juan para que empezara a hablar y preparara el corazón para la venida del que venía realmente a darnos la luz verdadera, a Jesús. Y aquí le está diciendo, va a ir delante de la presencia del Señor, va a ir delante de Jesús para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. El no saber cómo, el ignorar, el tener ignorancia, va a provocar que las personas pierdan su alma. La ignorancia te hace perder esa alma tan preciosa que Dios te ha dado para que pueda estar con Él para toda la eternidad, de la cual Dios nos pide cuentas por lo que hemos hecho con ella. Y el no saber y el no entender lo que Dios quiere, el ignorar las cosas como deben de ser, hace que tu alma se pierda. Yo no sé si te has puesto a pensar, pero ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en la cabeza de la gente? ¿Por qué tantos piensan de una manera y otros piensan de otra, y otros tienen una opinión, otros tienen otra forma de pensar, y otros dicen una cosa y otros dicen otra? Unos establecen unas doctrinas, otros establecen otras, uno establece una religión y el otro se levanta otra, y el caso es que nadie realmente tiene lo que realmente necesita. ¿Qué pasa en el corazón de la gente? Si has oído hablar cuando Jesús le llevaron un niño, un jovencito yo creo, que lo tomaba un demonio, decía el padre que era un espíritu mudo, que lo zarandeaba y lo arrojaba en el fuego y en el agua y le iba muy mal al muchacho. Y lo llevó a los discípulos y no lo pudieron liberar. Y Jesús lo que hace y le pregunta, ¿desde cuándo está así? ¿Desde cuándo le pasa eso? Y a mí me sorprendió muchísimo la respuesta de Jesús. Desde niño. Fíjate bien, desde niño. ¿Qué estaba pasando con ese niño? Pues que tenía el poder no del espíritu en su vida, sino un espíritu inmundo. Estaba controlado por un demonio, por decirlo así. Y Jesús le dice al Padre que si crees, al que cree todo le es posible, porque el Padre le decía, ayúdame, incredulidad, no sé cómo hacerle, no puedo confiar, ayúdame, incredulidad. Y dice, al que cree todo le es posible. Y le dijo, creo, lo que tú hagas está bien. Y en ese momento Jesús manda que salga el espíritu y que lo deje. Dice que el niño quedó como muerto, que no se movía, pero Jesús lo levanta y lo entrega bien al papá. Quedó libre. Pero yo me preguntaba, esa influencia, la gente a veces no está consciente de ella. Desde que nacemos, fíjate, todos los días estamos sometidos a influencias de espíritus malignos en nuestras vidas. Y afectan nuestras mentes. De hecho, una parte de la Biblia, en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le está hablando Jesús aquí, Pablo a la iglesia, y les dice que se armaran de la armadura de Dios porque iban a pasar momentos difíciles en sus vidas.
Y les dice, es que no tenemos una lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra un ser humano. Nuestra lucha no es contra personas, contra instituciones, no es contra gobernantes, no es contra la policía, contra criminales, contra personas que hacen daño. No, dice, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allá arriba, en los aires, en los cielos, espíritus. No los vemos, pero todos los días nos están influenciando, nos están afectando. Y no sé si habrás leído en Apocalipsis que dice que Satanás iba y engañaba a las personas. Había sido arrojado y andaba engañando. Le llaman el engañador. Ya te has de imaginar cómo está el mundo con un sinnúmero de cosas de parte del enemigo de Dios, que es Satanás, el diablo. Pues no quiere que te salves. Y lo más que busca es que nunca sepas cómo. Y tú piensas que una mujer que está en sus odios y amarguras, pero que va a la iglesia y que se congrega y que ama a Dios y que levanta sus manos en oración y que lee la escritura y todo, pero es una mujer amargada, es una mujer que tiene resentimientos y odios, es una mujer que no tolera que le levanten la voz sin que ella también responda de la misma manera. ¿Piensas que ella sabe lo que realmente está pasando en su vida? Ella piensa que está bien, pero no. La Escritura nos dice que una persona que está amargada pierde la gracia de Dios, se lo dice en Hebreos. Mirad bien, no sea que una raíz de amargura os estorbe y dejéis de alcanzar la gracia de Dios. Dejas de alcanzar ese favor que Dios nos ha dado en la persona de Jesús, que es la salvación. Te estorba, y habla ahí de una raíz, no es un gritería, no son maldiciones, no son insultos, no son palabrotas, no, simplemente es algo guardado ahí adentro, es algo guardado ahí en el corazón, un pequeño resentimiento contra alguien, y dice que te estorba para alcanzar la salvación. ¿Tú piensas que esa persona que está padeciendo esas cosas sabe lo que está pasando con su vida? No sabe, realmente ignora lo que está pasando y piensa que va bien. Así estaba aquella nación. Ellos les habían entregado toda la luz, les habían entregado el cómo y habían visto la mano de Dios y sabían de las demandas de Dios. A ellos se les entregó la ley. Y el que haga estas cosas vivirá, les dijo, vivirá por ellas. No temáis, dice, porque para probaros vino Dios, para que no pequéis, les dijeron ahí en el monte. El pecado es la única cosa que impide que tu alma se salve. ¿Y cómo vive el mundo? ¿Cómo viven las religiones? ¿Tú crees que ellos saben lo que está pasando? ¿Que realmente lo conocen, lo saben? Es que está pasando exactamente lo mismo que cuando llegó Jesús en aquellos días. Que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo estaba perdido. Pero ellos iban al templo, adoraban a Dios, le daban sus ofrendas, sus diezmos, cantaban, hacían prosélitos, predicaban por aquí, por allá, por todos lados, pero estaban bien perdidos. Y Dios en su infinita misericordia, dice aquí, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en su infinita misericordia, dijo, les voy a llevar la luz que necesitan sus almas. Y envió a Jesús. Y aquellos tiempos nos dejaron muchos mensajes de los profetas. Isaías, Jeremías, Zacarías, Ageo, todos ellos hablaban de lo que realmente el hombre necesitaba. Oh hombre, Dios te ha mostrado lo que realmente quiere de ti.
Y Dios les hablaba, y Dios les decía. Pero llegaron a un punto en donde ya nada entendían, estaban en una absoluta y completa oscuridad, completamente en una ignorancia absoluta, pensando que iban caminando a la gloria y al descanso eterno, y resulta que estaban completamente lejos de la presencia de Dios. El templo, los querubines, el arca, todo eso, para nada les servía. Igual que en nuestros días. Después de Jesús empezó a establecerse un movimiento mundial donde empezaron el cristianismo a crecer y avanzar y a crecer y avanzar, y llegó la luz verdadera y mucha gente se salvó porque empezaron a hacer las cosas como Dios quería. Pero pasado el tiempo y pasa el tiempo y se establece una doctrina y luego otra, y uno empieza a meter sus dogmas y uno empieza a meter sus formas de ser y sus formas de pensar, y empiezan a establecer un sinnúmero de cosas, y se empieza a sembrar la confusión por todos lados, y al final ya nadie sabe lo que realmente se necesita y cada quien hace lo que piensa. Como en el libro de los jueces, donde dice, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y así estamos en nuestros días. Y de repente te metes a internet y te metes a YouTube y ves predicaciones de esto y de aquello, del otro, y de todo tipo de enseñanzas. Y parecieran que son la gran cosa y la octava maravilla, y de todo te hablan, de la familia, del corazón, de la humildad, de la grandeza de Dios, de la soberanía, del temor a Dios, de la gracia, de la misericordia, de todo te hablan. Pero cuando tú escudriñas esas vidas a la luz de la Escritura, te das cuenta de algo. ¿Viven en los pecados? Todos sin excepción, viven en los pecados. Bautistas, presbiterianos, metodistas, católicos, budistas, musulmanes, todos viven en sus pecados, unos en sus soberbias, otros en sus odios, otros en sus mentiras, otros en sus egoísmos, otros en cosas mucho más graves y escandalosas, porque hasta adulterios se dan, fornicaciones, en gentes que toman el nombre de Dios. Y como oímos la palabra ahorita, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Acaso piensas que yo soy como tú? ¿Y tú piensas que la gente sabe todas estas cosas? A pesar de que hay un sinnúmero de enseñanzas que pudieran darnos luz, ¿por qué no llega esa luz a nuestras vidas? ¿Por qué no llega antes de conocer a Jesús? ¿Por qué el corazón permanece en esas tinieblas? Porque hay una ignorancia espantosa en el corazón de la gente. Hay una ignorancia tremenda. Y cuando Dios dijo que iba a enviar a Jesús, dijo, a pueblo asentado en tinieblas y sombra de muerte, luz les resplandeció. Nos envían a Jesús. Y si antes Dios hablaba por Moisés, por Zacarías, por Isaías, por Jeremías, dice la palabra en Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La luz llega al corazón de las gentes. Te llega de una manera, te llega de otra. Te llega por, no sé, por algún folleto, por algún cassette, por algún vecino tuyo, por alguien, incluso a veces hasta incluso por las mismas cosas creadas. Tú oyes la voz de Dios y sientes a veces la presencia de Dios y sabes que Dios es real y verdadero y sientes que Dios te habla, pero no pasa nada. Y las cosas permanecen tal y como así en tu corazón, solamente mejorando parcialmente cosas, pero la esencia de la vida de aquella gente de afuera es que siempre están controlados por los pecados. Siempre.
Dice en Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate, andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A esta gente, acostumbrada a los pecados, de repente les llegaba luz a su alma y les era revelado lo que necesitaban, pero dice que se endurecieron y perdieron la sensibilidad. ¿Quién provocó todo eso? ¿Cómo perdieron la sensibilidad Adán y Eva? ¿Cómo perdieron esa sensibilidad, ese amor que sentían por Dios? Tenían una comunión tan estrecha y tan profunda con Dios. ¿Cómo lo perdieron? ¿Quién les metió ideas en su cabeza? ¿Quién les dijo no pasa nada? ¿Quién les dijo Dios es bueno y Dios te ama? No pasa nada. Aunque tú conozcas mucho y vas a ser como Dios, no pasa nada. Espíritus engañadores, las huestes espirituales de maldad, el príncipe de este mundo, que tiene controlada la mente y el corazón de la gente. ¿Y qué pasa? Cuando Dios te habla y Dios te muestra cosas y Dios te dice, y el corazón no es sensible, se va perdiendo la sensibilidad. Y ahora que viene Jesús y nos trae luz y nos alumbró el camino verdadero y la gente empezó a reaccionar y empezó a salvarse, oye, de repente todo se empezó otra vez a torcer. Todo y hasta nuestros días siguió avanzando y pasan las generaciones y son muy pocos los que alcanzan la verdadera luz. Cuando por la misericordia de Dios llega la luz al corazón que está en tinieblas, al corazón que está en ignorancia, al corazón que está endurecido, cuando por misericordia de Dios le llega una poca de luz a su alma, generalmente ese corazón ya está tan insensible, ya en su ignorancia y en su falta de luz, y en su falta de claridad y en su engaño piensa que las cosas ahí las lleva, y el corazón se endurece poco y paulatinamente cada vez más y más, y cuando la luz llega, ya el corazón no responde como debiera. Esa luz que Jesús nos trajo para darnos conocimiento de salvación, a veces ya no afecta el corazón de la gente porque se hicieron insensibles. Al cabo pues van al templo, al cabo pues tienen las promesas de Dios, al cabo pues conocieron a Jesús, al cabo pues aceptaron a Cristo, al cabo pues ahora fueron bautizados o pertenecen a tal o cual denominación, a tal o cual religión, a tal o cual grupo. Y el corazón, cuando es amonestado y cuando es dada luz para arrepentimiento y para una verdadera salvación, no responde. Porque ya está insensible, ya está endurecido. Ya tiene el corazón como si fuera un callo. Yo no sé si sabes de las manos callosas que te puedan agarrar algo muy caliente y no sienten que se queman. Así pasa con las personas que están insensibles, ya no sienten realmente un dolor por cómo están viviendo ni cómo están ofendiendo a Dios. No les duele, se endurecieron.
ante la evidencia de la presencia de la voz de Dios, ante la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, ante la evidencia de que es Dios ahí hablándoles a sus corazones, ellos se dan a la tarea de responder en sus fuerzas y empiezan a querer resolver su vida a su manera y conforme a sus pensamientos y conforme a sus ideas, pero sin ninguna idea en su corazón, sin reconocer que necesitan humillarse, que necesitan quebrantarse y que necesitan someterse ante esa luz que les está llegando. Y yo te voy a dar un ejemplo de cómo esto sucede. En Éxodo 7, capítulo 7, versículo 10. Dice, Éxodo 7, verso 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Dios había enviado a Moisés y a Aarón para que rescatara al pueblo que Dios le había prometido a Abraham, que lo iba a rescatar después de determinado tiempo, más de 400 años. Y llegaron, hicieron lo que Dios les dijo y arrojaron la vara, y la vara se convirtió en una serpiente. Es una señal y una evidencia de la presencia y del poder de Dios. Y Faraón dijo, ¿qué es eso? Mis magos también pueden hacer lo mismo. Y lo hicieron. Y sus varas se convirtieron en serpientes, y la serpiente de Aarón, perdón, la vara de Aarón devoró aquellas serpientes. ¿De qué habla esto? No puedes con Dios. Dios es mucho más poderoso que cualquiera. Era como para decir, sométete, ríndete. El corazón de Faraón se endureció. Simple y sencillamente dijo, no. Pasa muchas veces que ante la evidencia y la presencia de Dios la gente responde queriendo hacer las cosas igual o mejor que Dios. Hace buenas obras, se porta bien, hace, incluso algunos hasta milagros hace. Y se sienten los muy espirituales, pero cuando Dios les dice, lo que tú haces no me sirve para nada, porque no es por obra, sino que lo que yo necesito es un corazón limpio, y dicen, no, se endurecen. Y permanece en su ignorancia, perdido y con el corazón endurecido. Cuando aquí dice, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, dice, como Jehová lo había dicho, Jehová dijo, yo endureceré el corazón de Faraón. Pareciera algo injusto, pero no es así. No es que Dios en su poder se aproveche de la debilidad de las personas y haga con ellas a su antojo y las endurece nomás porque sí. Es como, por ejemplo, cuando alguien está acostumbrado a hacer muchas buenas obras, está acostumbrado a descansar en ellas y en tener su esperanza de salvación en ellas, y de repente tú piensas, si yo le digo la luz que necesita para poder acceder a la gracia de Dios, yo sé cómo va a reaccionar. Se va a endurecer. Yo tengo familia que así es, y cada vez que les hablo pareciera ser que los dejo peor. Y Dios sabía eso. Dios le llevó luz, Dios le habló las cosas como tenía que hablarle, Dios le tenía que decir las cosas como tenía que decírselas, y Dios le mostró las cosas como se las tenía que mostrar, pero tenía que romper sus esquemas, Faraón. Tenía que romper sus costumbres y su control sobre todas las cosas, y tenía que someterse a esa luz. Y Dios sabía cómo iba a reaccionar.
Si Dios no quiere, no le da la luz y nos endurece, pero la luz la necesitamos todos. Todos la necesitamos. A Faraón le llegó y Dios sabía que se iba a endurecer. No fue que Dios se lo haya provocado a propósito. Es simple y sencillamente porque ahí es donde tiene puesta su confianza y en eso descansa. Se lo quieres arrebatar y como cuando al perro le quieres arrebatar el pedazo de carne de la boca, del hocico, pues se te echa encima. Así pasa. Fíjate bien cómo fue que reaccionó Faraón. Aquí se endureció. Entonces Dios vuelve a tratar con él. En Éxodo 8, capítulo 8, versos 8 y 10, dice: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quites las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Fíjate, Dios en su misericordia le vuelve otra vez a hablar y le demuestra quién es Él. No quiso la primera vez, pasa con muchas gentes. Dios les habla, se resisten y no quieren, y Dios les vuelve a hablar y les vuelve a causar otro estrago. En este caso aquí Dios les envió ranas. Imagínate, hasta en las camas estaban las ranas, en las cocinas, en todas partes. Imagínate la peste y la hediondez de las casas. Y Faraón se quebrantó y como que le dio miedo. Oren a Jehová para que quite la rana de mí. Ya con miedo, ya viendo que el poder que Dios tenía era una cosa de veras como para no jugar con ello. Y Moisés le dice: ¿Cuándo quieres que ore? ¿Cuándo quieres que ore por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas? Y dice: mañana. Y así va a ser. Y Dios lo va a hacer para que sepas, para que conozcas quién es Dios y que te sometas a Él. No hay otro como Él. Faraón era el dueño del mundo prácticamente. Y Dios las quitó. Se hizo así. Y dice en el verso 19, aquí mismo en el capítulo 8, dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Fíjate, los mismos brujos dijeron: no, esto está más allá de lo que nosotros entendemos y podemos. Es Dios hablándole, es Dios. Pero ¿cómo iba a perder el control de todo Faraón? ¿Cómo iba a pasar a segundo término? Él hablaba y decía y la gente obedecía y hacían todo. Ahora iba a perder el control de todo. Lo que Dios quería era que liberara a aquel pueblo que tenían ellos esclavos, al pueblo de Israel, y Faraón no quería porque era parte de su riqueza, era de donde ellos eran explotados de una manera inhumana. Y no los quería dejar ir porque perdía todo lo que a él le importaba, la riqueza. Y a pesar de que vio a Dios y que le dijeron que era Dios, una vez que le quitaron el problema de encima, porque así es la gente, Dios envía el quebranto, envía la prueba, envía la dificultad para quebrantarte, para humillarte, para que busques a Dios, para que te humilles, para que te sometas. Y la gente se humilla con Dios y le dice y le promete y le dice tantas cosas. Y al momento que la prueba y el quebranto les es quitado, se les olvida todo de lo que prometieron a Dios. Se les olvida. Dejan de lado aquello que le prometieron a Dios. Solamente en el momento difícil, en ese momento sí, Señor, lo que tú me digas. Pasado el momento,
el corazón se endurece. Dice en el verso 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Dios lo había dicho. Endurecido, y Dios otra vez a tratar de nuevo con él. Éxodo 9:27. No te estoy relatando todo, nos alegraríamos mucho, estoy relatándote porciones de las plagas, del trato que Dios tuvo para con aquel pueblo y con Faraón. Y dice en Éxodo 9:27, entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. No es tuya, Faraón. Tú no eres el dueño ni eres el gobernante. Es Dios el que tiene el poder sobre todas las cosas. Dios había enviado granizo y fuego. Imagínate, murió ganado, las siembras se perdieron, quedó todo destrozado. Ya habían tenido otros plagas, los piojos, las úlceras, etc. Y aquí, granizo y fuego. Orad a Jehová para que cesen los truenos, otra vez, necesitado de Dios. Otro quebranto, la gente se humilla, la gente necesita a Dios, lo busca soluciones, busca salidas, busca ayuda, busca gracia, y Dios te lo da. Y Dios te lo da. Y dice el verso 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. La soberbia, la falta de humildad. Fíjate lo que hace un líder, sus siervos todos estaban igual. ¿Cómo, hombre, no te dejes? ¿Cómo van a venir a decirte cómo hacer las cosas? Si tú eres aquí el mero mero, si tú eres aquí el que gobierna y el poderoso, si tú eres el pastor, eres el líder, no importa que te vengan a decir que estás mal. Y se endurecen. ¿Por qué? Porque no quieren perder el control. La falta de humildad. Y se obstinan, como dice aquí, en vivir como están viviendo. A un pastor le decían, oye, pero aquí dice, a un pastor, aquí dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, sí, pero yo soy salvo por la gracia de Cristo. Obstinado en pecar. Pastor que estaba acostumbrado a mentir para salir de problemas. Solucionaba sus cosas en base de no decir las cosas y dañaba a otros con lo que hacía. El beneficiado era él nada más. Pero Cristo no había muerto por él. Y Dios venía y le hablaba y Dios le decía las cosas y le mostraba en la escritura lo que decía. ¿Y qué pasaba? Se endurecía y permanecía en su ignorancia. Obstinado, dice aquí, en pecar. Éxodo 10, versículos 3 y 4. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron,
Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, y etcétera, etcétera. Tú puedes seguir leyendo en tu casa y te vas a dar cuenta de todo lo que pasó. Y dice en el verso 7 aquí mismo: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Fíjate más, ¿hasta dónde llegó todo esto? Sus siervos, yo creo, ya no tenían para comer. Ya les daba miedo salir a la calle. Pues granizos habían caído bien pesados y mataron animales, mataron bestias, se acabaron las siembras, se acabó todo. Y aquí les iba a llegar langostas para que lo que había quedado se lo comieran. Y dice: oye, ¿que no te das cuenta cómo está Egipto? Si ya está destruido, ¿qué quieres gobernar? ¿Qué quieres conservar? Ya ríndete, ya déjalos ir. Ya haz lo que Dios te dice, obedécelo, quebrántate y humíllate. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte?, le dijeron. Después de este consejo, ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Como que se puso a reflexionar. Y en el verso 16 dice: entonces Faraón se apresuró, fíjate, se apresuró, ya estaba urgido, a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego que ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. A veces la gente ya después de tanto y tanto y otra, y ve la mano de Dios en sus vidas tratando de detenerlos en sus maldades, y les provoca esto y aquello y lo otro, y les entra miedo, les entra convicción de pecado, que eso es esencial para una salvación, la convicción de pecado. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo cuando iba a venir: cuando Él venga, dijo, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, la venida del Espíritu Santo no iba a venir a hacernos reír, como algunos decían, o a hacer fiesta, o a hacernos sentir muy a gusto, muy en paz. No, la venida del Espíritu Santo, la inicial, la primera visitación a la gente, es hacerlos ver que están mal. Estás mal. Y te convence de pecado. Aquí Faraón estaba siendo convencido de pecado. Y estaba en una especie de inicio de arrepentimiento, pero no profundizó. Dice en el verso 20, después que Moisés oró, dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Se le perdió la convicción de pecado que Dios había empezado a producir en su vida. Se le perdió. Yo no sé a cuánto les habrá pasado lo mismo. Les dio miedo, les dio temor, miedo a perder su alma, miedo a la condenación, miedo al castigo, miedo al juicio, y empezaron medio a cambiar, y empezaron a pedir gracia, y empezaron a pedir consejo, y se empezaron a acercar, y empezaron a ver las cosas de otro punto de vista. Y dice: oren por mí, hermano, mas os ruego que perdonéis mi pecado. Oren por mí para que Dios me perdone. Faraón se apresuró a llamar a Moisés. Había urgencia. He pecado. Sí, ya estoy convencido de que lo que estoy viviendo no es lo que a Dios le agrada. Pero ora hermano, ora por mí.
necesito que Dios me dé de su gracia. Y Dios lo hace, y te revela la luz, y te revela la salvación, y te revela a Cristo. Pero una vez que pasa el momento difícil, y que una vez que se acaba la convicción de pecado, aquella dureza de corazón se hace más profunda. Por eso hay tanta gente sentada en la silla durante tantos años. Años y años y años y sentados en el mismo lugar y no se dan cuenta e ignoran a dónde están caminando. Y sus corazones endurecidos, cuando les llega la luz, ya no la reciben. Y cuando les llega a tener una cierta convicción de pecado en sus vidas, cuando pasa el momento duro y la advertencia de juicio, se les olvida. Y su corazón se hace duro otra vez. Y tú puedes seguir leyendo toda la historia de Faraón y vas a darte cuenta cómo terminó. Hasta que ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. Perdió a su primogénito, perdió todo lo que tenía, perdió todo su ejército, quedó en la ruina. En ningún lado dice que Faraón se haya salvado, ni que se haya humillado, ni que se haya quebrantado. Permaneció en su ignorancia y en su dureza de corazón. Y un pensamiento de una persona, te lo quiero entregar para terminar con esto, de un hombre que se dedicaba a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu. Se llama Alfred Edersheim, un hombre dedicado a buscar de Dios, austriaco. Dijo estas palabras acerca de la dureza del corazón. Dice, finalmente, la resistencia a Dios tiene que acabar sin duda con un juicio temible. Cada convicción de pecado eliminada, cada admonición apagada y cada oferta de amor rechazada tiende a aumentar la falta de sensibilidad espiritual y a provocar el final implicado. Es sabio y seguro prestar atención a las benditas influencias del Espíritu de Dios y abrir nuestros corazones a la luz de su gracia. En otras palabras, mientras más resistes, más mal te va a ir hasta que se cumpla el consejo de Dios en contra de tu vida. Dice, es sabio prestar atención a las influencias del Espíritu. Salir de esa ignorancia, permitir que la luz nos llegue a nuestras almas, prestar atención a las influencias benditas y abrir nuestros corazones a la luz de su gracia. Aquí nadie estamos exentos de que el corazón se endurezca. Ninguno de los que estamos aquí. El que se enaltece, el que se cree ser algo no siendo nada, el que piensa que es sabio, hágase ignorante para que se haga sabio. ¿Hasta cuándo no te has de humillar?, le dijeron a Faraón. Estamos aquí porque todos necesitamos esa salvación tan grande que de inicio dice la palabra que Dios vino en la persona de Cristo y anteriormente por medio de Juan a traer conocimiento de salvación, a acabar con la ignorancia de la gente y a tratar con ese corazón endurecido que cada vez se hace más y más insensible hasta que todo se acaba y ya no hay remedio. Toma a Faraón como ejemplo. ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad? Pero por no querer perder el control de su vida, ahí quedó. Dejas todo con tal de que Dios te bendiga, pero perder tu vida, entregarle a Dios el control de tus pensamientos, el control de tus decisiones, el control de tu vida. ¿Cómo?
el reconocer que tu amargura y tu falta de sensibilidad para verla y para profundizar en ella, el reconocer que estás mal pero no hacer nada, pues va a acabar que el corazón se haga más duro. Cada vez que pasa y el tiempo pasa y el tiempo pasa y el corazón cada vez más endurecido y cada vez más en la ignorancia. Y esa salvación tan grande que nos fue entregada por la entrañable misericordia de Dios, o sea, un dolor tan profundo en el corazón de Dios al ver nuestra condición, al ver nuestra soberbia, al ver nuestra falta de humildad, al ver nuestra falta de dependencia de Dios, que les voy a enviar a Jesús y les voy a poner de ejemplo cómo hay que vivir, siendo Dios. Fíjate, siendo el creador tuyo, el que te da aliento de vida, el que te hace que respires, el que te da el agua y el alimento todos los días, el que hace latir tu corazón, vino y se hizo como nosotros y se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. No le importó morir con tal de bendecirnos. El ejemplo que tenemos en Jesús dice, haya pues en vosotros este sentir. Siendo Él como Dios, siendo Él en forma de Dios, no estimó el ser igual que Dios como cosa que aferrarse. La gente se aferra a su vida. La gente se aferra a sus metas, a su forma de ser, a sus moldes, a su forma de pensar. Y al final acaban voluntariamente permaneciendo en esa ignorancia y en ese corazón duro, hasta que todo termina. Y cuando se quiere alcanzar la gracia, la puerta se cerró. Se cierra. Es sabio y seguro prestar atención a las benditas influencias del Espíritu de Dios y abrir nuestros corazones a la luz de su gracia. Humillación, quebranto y necesidad de Dios todos los días, hasta que Cristo sea formado en el corazón. Sin Jesús, mis amados, no hay salvación, y sin humildad no hay Cristo. Estés donde estés, hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, seas quien seas. Si no estás en la gracia de Dios por medio de Jesús, no hay vida, ni hay esperanza. Medita en esto. Si el corazón tuyo se endurece y quieres permanecer en la ignorancia que tienes, es una decisión personal. Pero Dios quiere darte conocimiento de salvación. Y Dios está verdaderamente preocupado por ti, entrañablemente preocupado por ti, de tal manera que te habla una, otra, te espera, te guía al arrepentimiento, no te destruye, no ejecuta el juicio, es longánime, te tiene paciencia, y ahí está esperando la respuesta tuya. Humíllate, porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Cerremos los ojos. Padre, gracias. Tú nos has dejado la Escritura, Señor, para que por ella podamos ser alumbrados y ser guiados al arrepentimiento para salvación. Alumbra, Señor, el corazón lleno de tinieblas. Padre, que la luz pueda permanecer y que las tinieblas no prevalezcan, Señor. Y esto es solo por tu gracia que nos has dado la palabra y nos has dado la luz. Un día más, Señor, de misericordia, y no hay consumación de juicio, Señor, sino que sigue tu paciencia y esperando. Padre, trae gracia para que la salvación sea algo real y no sea una fantasía, Señor, algo irreal, algo falso.
Trae la luz, Padre, para que tu nombre sea glorificado, salvando, Señor, que para eso vino Jesús. Y que tu nombre sea bendito, Señor, porque tu salvación es real, es verdadera y la liberación es auténtica, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias por esta palabra. Bendice, Padre, aquel que humildemente necesita de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.